Hola, ¿qué tal? Soy Saray de la Fuente del Departamento de Salud, ya me conocéis, y este es el resumen de la primera sesión informativa formativa que hemos tenido sobre el proyecto en voluntariado de salud materno-infantil de promotoras de lactancia, englobado dentro de la plataforma Enlaces del Departamento de Salud. Así que para las que ya habéis podido estar en la reunión os servirá de recordatorio y para aquellas que no han podido acudir, pues así tienen la misma información que el resto y partimos de una base en común. Voy a compartir la pantalla y así vamos aclarando todos los puntos de este resumen de la reunión sobre el voluntariado en salud materno-infantil, que me hace especialmente ilusión. Y por fin podemos intentar materializarlo en forma de este concepto de promotora de lactancia que espero que quede bien claro con este resumen grabado. Bueno, yo un día tuve una tribu, antes comentaba en directo, pero no puedo poner fotos porque salen menores, así que estos son los ejemplos de actividades que hicimos en esa tribu de lactancia que yo recuerdo con tanto cariño, de grupo de madres, de amigas que hemos luego seguido a lo largo de los años en contacto y después de haber hecho un pequeño grupo fue creciendo, incluso llegamos a hacer actividades muy chulas, que recordamos con cariño todas y actividades incluso de gran tamaño, pues implicando no solo a madres adventistas, sino madres de la comunidad, del pueblo, a profesionales de la salud de allí y invitados especiales. Así que, bueno, esto es algo en mi memoria y lo que también me inspira a que no solo pueda yo haber vivido esta experiencia o otras que han tenido experiencias similares, sino que haya más mamás que puedan recibir este apoyo, este acompañamiento, esta tribu de madres lactantes, como se suele llamar ahora, en las que, bueno, poder apoyarse, poder convivir y poder aprender mutuamente en esta etapa tan interesante y además tan sensible y tan necesaria. Pero esto no es un invento mío, ni mucho menos, sino que ya viene a ser la tendencia que requirió y que necesitó el acompañamiento y el apoyo a la lactancia en un contexto social de, bueno, pues casi desaparición de la lactancia materna de forma espontánea y natural. Hubo tiempos en que se derivaba hacia las nodrizas y las clases pudientes no amamantaban, o luego la, digamos, invasión de la leche de fórmula y la medicalización de la maternidad y de la crianza, pues hizo que fuera como muy raro hacer lo natural, que era amamantar a los bebés. Y este grupo de madres que veis aquí, una foto antigua del 1956, ¿no? En los años 50 en Estados Unidos, en el estado de Illinois, este grupo de 6 mamás se reunió, eran mamás cristianas, pertenecían a una iglesia, en su iglesia evangélica, se reunían los domingos en un picnic de su ciudad y ellas se encontraban que eran de las pocas que seguían amamantando a sus bebés y que, claro, tenían circunstancias muy diversas en esta aventura de la crianza y del amamantamiento. Entonces, pues empezaron a hablar espontáneamente de aquí qué te pasa, pues a mí esto, a ti lo otro, pues yo hago esto, lo de más allá. Entonces, en ese diálogo abierto de amistad y de compañía, en un contexto, curiosamente, de iglesia, en un entorno natural y confortable, entonces plantearon irse organizando de una forma más regular en las casas de alguna, etcétera. Luego, pues de una forma más organizada, fundaron la Liga de la Leche, ¿no? La Liga de la Leche es la primera asociación pro lactancia sin ánimo de lucro que existió pues allí en Estados Unidos, se ha abarcado a todo el mundo y luego a partir de los años 90, las primeras décadas del año 2000, otros grupos se fueron consolidando. Aquí en España hubo un boom importante de asociaciones pro lactancia. Así que esto de los grupos de madre, de las tribus de crianza de lactancia, como se dice así de una forma más coloquial, pero se entiende como ese grupo de madres que se acompañan, que se apoyan, pues no nos lo inventamos, pero sí vamos a intentar usarlo de la mejor manera posible y con unos propósitos pues afines a nuestra pues idea de hacer misión y de hacer iglesia. Veréis, en el Departamento de Salud, desde que estoy en esta responsabilidad hace 2 años, he enfocado la misión del departamento en 5 grandes áreas. Me lo habéis oído hablar alguna vez, entonces es iglesia y salud, o salud para la iglesia en general, juventud y salud, el área materno-infantil, que es en la que nos vamos a centrar,
también la salud y los profesionales de la salud, y luego ámbitos internacionales de división y conferencia general con proyectos, ¿vale? Este énfasis en salud materno-infantil viene a ser algo muy necesario que llevábamos tiempo deseando hacer. Es necesario en nuestra iglesia porque también es una necesidad social, pues vamos, de primer orden. La salud materno-infantil es la base de cualquier sistema de salud y de cualquier funcionamiento saludable de una sociedad. Y además se está convirtiendo en una demanda emergente. Es algo que las familias, las madres, lo piden. Necesitan informarse. De hecho, hay muchos puntos y fuentes de información. Y ahí es donde tenemos una oportunidad como iglesia de servir en nuestra comunidad dentro de la iglesia y también en nuestra comunidad extensa de barrio o ciudad, ¿no? Es una oportunidad que llamo innovadora, no porque lo sea en sí el hecho de dedicarse a la salud materno-infantil y a ese voluntariado pro lactancia, sino porque es innovadora también un poco dentro de nuestro ámbito eclesiástico, porque no tenemos un proyecto previo al que orientarnos y al que reproducir, y tampoco en otros países de nuestra división europea, por lo menos hasta donde llega mi conocimiento, no hay nada similar. Así que bueno, como curiosidad histórica, esto está ahí. Pero sobre todo lo que me interesa destacar es que es una herramienta más y una herramienta en este contexto sensible de la maternidad, de la crianza, de la lactancia, de estas familias que inician una nueva etapa vital. Es una etapa tan sensible en la que se puede compartir cosas muy, muy valiosas y nos sirve de una base para un evangelismo práctico, de ofrecer un apoyo, un acompañamiento con una base creacionista, una base cristiana, bíblica, de espíritu de profecía, que pueda permitir que haya personas que a lo mejor el único vínculo que han podido tener alguna vez con la fe o con la esperanza o con conocer a Jesús y a Dios como alguien personal sea a través de otra mamá lactante igual que ella, que un día pudieron empezar a conversar, a conocerse y bueno, a fundar una amistad, ¿no? Que en el fondo el evangelismo no deja de ser eso, ¿no? De persona a persona, acercarnos y acercar a Jesús a estas personas. Bueno, entonces, la lactancia materna la tenemos muy, muy claro, que es el pilar de la salud materno-infantil. Ahí podríamos extendernos mucho en estudios, pero quizá eso para siguientes formaciones poder tener una base pues más elaborada, específica del tema de cómo pues los beneficios que aporta la lactancia al bebé, a la madre, a la sociedad, que son indiscutibles, avalados por la ciencia y hoy en día pues lo tenemos muy integrado. Y aun tenerlo integrado, pues muchas veces hay situaciones en que pues hay dificultad, ¿no? Por eso es imprescindible que en este contexto de voluntariado en lactancia tengamos un respeto a los diversos y diferentes modos de maternidad y paternidad y de crianza de nuestros hijos, de los bebés, desde el inicio. Entonces, va a ser algo integrador, no va a ser algo excluyente, ni de aquí las de la teta y allá las del biberón. No, 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 no pretende ser esto. Precisamente la plataforma Enlaces ya viene teniendo este nombre de agrupación, ¿no? De lazo, de algo inclusivo. Y además, en nuestro contexto de iglesia, si tenemos en cuenta que la lactancia es el alimento diseñado por nuestro creador para pues, nuestras crías mamíferos, ¿no? Somos parte de esta naturaleza que él creó, diseñó muy perfectamente esta forma de alimentación infantil, con lo cual pues, nos da este sentido de trascendencia también espiritual en el hecho del amamantamiento, lo cual lo podemos usar en esa transmisión pues de conocimientos compartidos, ¿vale? ¿Cuál es la realidad? Un poco en resumen de nuestro contexto social en España. No solo en la iglesia, sino también en el resto de comunidad del país. Las tasas de lactancia materna en España son muy bajas, también en el resto de países occidentales o países ricos. De hecho, aquí unas gráficas que no me detendré porque están explicadas en otro lugar, de estos 6 primeros meses de lactancia exclusiva, que son los ideales que recomendamos pues, todo el sistema de salud, solo un 30% de los bebés alcanzan estas tasas deseadas, estos niveles deseados, con lo cual hay muchos bebés que se están perdiendo este regalo maravilloso de una alimentación óptima en sus primeros meses de vida, semanas de vida.
Con lo cual, esto es un problema que conocemos que existe y que ya los sistemas de salud abordan, pediatría, matronas, todo el mundo que se dedica profesionalmente a la lactancia, pero que también desde la Iglesia podemos contribuir al beneficio de nuestra sociedad con la promoción, apoyo y protección de la lactancia. Esto implica que hay consecuencias y riesgos de no amamantar para la salud de nuestros pequeños. Y esto a veces se prolonga a lo largo de la historia de la infancia y la adolescencia y la edad adulta, ¿vale? Ya no vamos a entrar en profundidad, pero esto tenemos que tenerlo en cuenta por aquello de la motivación de promover y potenciar y apoyar, acompañar la lactancia materna, no es una cosa pues de capricho, sino que tiene unos fundamentos, una base, ¿no? Incluso, como os decía, que habían habido décadas en los que hubo un auge tremendo y muy, muy importante de grupos de apoyo de voluntariado en lactancia, tanto en los centros de salud como en iniciativas ciudadanas completamente personales y particulares que no tenían nada que ver con profesionales de la lactancia o de la salud, como también en el ámbito hospitalario, en diferentes ámbitos hubo un resurgir por la necesidad, pero en las últimas, no diría décadas, sino en los últimos 5 años, que coincide quizá con la etapa post-fase aguda de la pandemia, ¿no? Después de que hubo un parón de muchas de las actividades sociales habituales de encuentro, entre ellas los grupos de apoyo, pues la actividad presencial de los grupos y asociaciones pro lactancia se ha visto bastante disminuida. A algunos de los que van sobreviviendo, porque otros grupos tuvieron que cerrar, incluidos en el que yo formaba parte, pues como asesora de lactancia y después también médico y BCLC, cerró después de 25 años de actividad. O sea que es como, wow, ¿no? Algo estaba pasando. Entonces las madres dejan de beneficiarse de ese apoyo de madre a madre, ese apoyo que no es necesariamente el del profesional, sino el de tu igual, ¿vale? Del grupo de apoyo, el grupo de madres, de pares, ¿no? De los que están en el mismo nivel. A veces se reúnen una vez al mes los que sí sobreviven de forma presencial o lo hacen por Zoom, que no es lo mismo, es una buena herramienta, pero bueno. Entonces, esa es una realidad, con lo cual aportar como iglesia grupos de apoyo de madres, madres lactantes, presenciales, es algo pues que tiene un peso y tiene una demanda y puede tener una respuesta muy favorable. Otra parte, que no necesariamente es un hándicap, pero que sí influye en que los grupos de apoyo pues se vayan teniendo un detrimento, es la profesionalización de, pues eso, profesiones de lactancia específicas, ¿vale? Valga la redundancia. Entonces, asesoras que estaban voluntarias en organizaciones tipo ONGs o tipo asociaciones se han vuelto asesoras profesionales. Entonces ya no hacen el mismo contenido grupal, sino que van pues a domicilios o tienen consultas propias y eso es muy bueno, pero no se puede perder los grupos de apoyo. Luego hay un factor de multiculturalidad, tenemos comprensiones diferentes de las maternidades, incluso etapas y edades diferentes de aquellas que han vivido una lactancia hace una década, pero ahora el mundo de redes sociales y tal ha crecido tantísimo y nos ha invadido de una manera que lo que le servía a una madre hace muy poquito, a otra ahora mismo es otro funcionamiento social y de las generaciones estas que van cambiando de cultura, ¿no? Entonces esto influye también. Luego el hecho de estar hiperinformados, el hecho de tener una información que no falta, que no escasea, pero que sí que hay que saber cuál es la que interesa, canalizarla bien, cuál nos sobra, cuál es innecesaria o cuál nos despista. Cuando hay tanto, a veces se genera una confusión de a quién hago caso, ¿no? Entonces, este mundo de la hiperinformación a veces hace falta orientarlo bien, acompañarlo adecuadamente, ¿no? Y que luego la madre, la familia lactante puedan decidir en función de cosas con buena base, ¿no? Y luego la sempieterna dificultad de la conciliación familiar, que esto pues todavía nos pone más palos en las ruedas de conseguir lactancias pues con una satisfacción, de un bienestar de la madre, de no tener que estar renegando de su carrera profesional por estar amamantando y criando a los hijos de una manera que le gustaría o viceversa, ¿no? Teniendo que renunciar a una lactancia satisfactoria por el hecho de su profesión. Entonces, todo esto
viene a justificarnos que tengamos un interés especial desde pues, la Iglesia Nacional en el Departamento de Salud por promover y potenciar esta área de la salud materno-infantil tan importante como es la lactancia, ¿vale? Y como os decía, como iglesia, tenemos muy, muy claro nuestra misión adventista en el campo de la salud, ya desde sus orígenes, 1863, en esa primera visión, 15 días después de que se inaugurara el nombre de Iglesia Adventista, digamos, oficialmente se consolida, a los 15 días, Ellen White tiene una gran visión en salud, la visión de Otsego, que hace énfasis especial en promover, en anunciar, en predicar acerca de la salud. Y la incluyen desde el inicio en el mensaje profético de los tres ángeles, muy propio adventista, que no deja de ser un mensaje de adoración. Y la salud en modo adoración es aquel concepto que es el que queremos promover también desde la lactancia, es decir, que la forma de criar a nuestros bebés, de poder ofrecerles lo que el diseñador, el creador, ha dispuesto para nosotras y para ellos, sea una vía también de alabanza y de adoración a nuestro creador, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué herramientas hemos tenido hasta ahora? Pues desde el año 2019, un grupo de profesionales de la salud nos motivamos desde el Departamento de Salud y la Asociación CRIAR en mover esta página web, que es una iniciativa que se llamó Lactasfera, que todavía está presente y nos sirve de banco de datos para tener ahí información, divulgación, vídeos, infografías, etcétera, específicas sobre lactancia de un modo pues actualizado, basado en la evidencia y bueno, pues ha hecho un poquito de conexión, incluso para algunas familias que han podido consultar, ¿no? Esto está allí, nos sirve, pero tenemos que ir un poco más allá y por eso esta plataforma enlaces, ¿vale? El término enlaces es un término al que le tengo cariño porque ya lo usaba en mis años de tribu de lactancia, pero visto desde cómo lo hacemos ahora en el Departamento de Salud, es el, digamos, el segmento, el área de salud materno-infantil que nos abarca, pues como nos encantan los acrósticos, que yo siempre digo, tenemos las diferentes palabras de las áreas, ¿no? E de embarazo, N de nacimiento, L de lactancia, A de alimentación, C de crianza, E de educación, educación en S de salud, ¿no? Es como, vamos, que no nos dejamos ningún área por cubrir y sobre todo con el énfasis en estos primeros 2, máximo 3 años, una edad pues todavía que tenemos incluso desde el embarazo o la preconcepción, embarazo y los primeros 2 años de vida del bebé, que son tiempo muy, muy importante, no solo para el bebé, sino también para la madre y para la conformación de esa familia nueva. Em, y tenemos pocos entornos que nos ofrezcan un servicio dentro de la iglesia, como mucho la escuela sabática de cuna, porque por ejemplo el área de cachorros en exploradores empieza a los 3 años y entonces tenemos pues esa parte espiritual con la escuela sabática, pero a nivel de salud, pues esto nos da un énfasis y nos engloba a todo lo que, pues todo lo que abarca esta etapa tan bonita, ¿no? Es la idea, está incluida en el plan quinquenal del Departamento de Salud de nuestra Unión y los objetivos son el apoyo, el acompañamiento y la formación. Esta palabra de acompañamiento y apoyo me la vais a oír mucho. Es como la clave. Y si queremos un término aún más coloquial sería amistad, ¿vale? Ese tú a tú, ese estar cerca, ese ser presente en la vida de otra persona, ¿vale? Em, la idea, el objetivo, el deseo, la oración es que cada iglesia pudiera llegar a ser un centro de influencia. Ya esto, pues el lenguaje ya lo decía, ¿no? Que las iglesias tienen que ser centros de influencia en la comunidad en la que están, pero también ser un centro de influencia en la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna y de la crianza respetuosa. Entonces, dentro de la plataforma Enlaces está incluida Lactasfera, esta página que os decía de recursos en lactancia, también una red de profesionales y familias, expertos o expertas en todas estas áreas, ¿vale? Y además hay colaboración
digamos que como es un concepto de lazo, de establecer enlaces, nunca mejor dicho, entre diferentes iniciativas, pues hay una colaboración de otros grupos de madres que ya se han ido formando y que funcionan pues con antes o después en el tiempo, uno es Criando con Alas, otras Mamás sin Filtros, que, bueno, pues que tienen una actividad también pues acorde y sintonizada, no necesariamente específica en lactancia, pero sí en la crianza y en el desarrollo de nuestros bebés y nuestros peques en las familias de estas edades. En concreto, esto lo tenemos en la información que ha estado en el artículo, en la carta, en la circular informativa y el artículo de la revista Adventista, la promotora de lactancia. Esta figura nueva, vamos, el término promotora es un poco matiz de, no es bien una asesora de lactancia, que la asesora de lactancia es una madre que ha sido lactante y que está implicada dentro de una asociación pro lactancia y por lo tanto se ha formado en esa asociación y ejerce la asesoría dentro del ámbito asociativo. Una consultora de lactancia, incluso oiréis consultora de lactancia IBCLC, que es el término, por ejemplo, que yo puedo usar profesionalmente, es una consultora profesional que se ha certificado en este acuerdo internacional de consultoría de lactancia, con los exámenes, con un, bueno, pues con una acreditación oficial. Entonces, asesoras, consultoras es un término que existe en nuestra sociedad. Pueden ser voluntarias o profesionales. Pero aquí vamos a hablar de promotoras de lactancia, ¿vale? Casi sería más orientadoras en lactancia, pero lo de promover me gusta mucho como idea, es como muy poético, ¿no? Entonces, promover algo en positivo, ¿vale? De forma que la promotora de lactancia, como veis en los requisitos, es otra madre que ha sido lactante y por lo menos digo 3 meses, porque viendo las tasas de lactancia que hay, si no se me excluían muchas madres. Entonces ya no pongo los 6 meses de exclusiva o los 2 o más años que recomienda la OMS, pero al menos esos 3 meses que ya han podido percibir esos inicios o, bueno, pues vivir pues, ciertas cosas que otra mamá le pueden estar sucediendo y que se puede generar esta comprensión mutua, ¿vale? Entonces, una promotora de lactancia va a ser esta madre que ha sido lactante, o incluso lo está siendo ahora, pero si lo ha sido, que ha tenido esa experiencia personal, ¿vale? Fijaros que no digo que sea profesional de la salud, no, no es necesario. Simplemente es haber sido mamá lactante, ¿vale? Ser miembro de la Iglesia Adventista o que esté integrándose en ella, por ejemplo, pues alguien que está con ganas de formar parte, pero aún el bautismo llegará un poquito después o lo que sea, pero que es alguien que ya está activo en esta iglesia y que puede tener esa recomendación del resto de la comunidad de iglesia para hacer un voluntariado. Bueno, pues eso es importante porque ¿desde dónde lo hacemos? Pues desde la iglesia y a nivel legal aquellas acciones de voluntariado que hagamos están amparadas si las hacemos en un marco de voluntariado eclesiástico, bien sea dentro de la iglesia o hacia la comunidad, pero que están justificadas porque pertenecemos a una iglesia que está reconocida por el Estado como una iglesia legal y por el Departamento de Salud que está promoviendo esta actividad, ¿vale? Luego, esto es obvio, pero la sensibilidad y el respeto por la diversidad de experiencias en la maternidad es muy importante. El saber comprender, el ponerse en el lugar del otro, seas o no, al final una mamá lactante en exclusiva, por ejemplo, ¿no? Que no va a ser excluyente, como decíamos, sino otra mamá que esté embarazada. Todavía no es una madre lactante, pero puede estar en ese grupo, puede sumarse a las reuniones, a las iniciativas que haya. Una mamá que fue lactante, lo tuvo que dejar por lo que fuera pero sigue teniendo un bebé y sigue queriendo estar acompañada, pues venga, adelante, ¿no? O una mamá que nunca ha podido empezar una lactancia y entonces, bueno, al final necesitamos ofrecer ese espacio de sensibilidad y respeto, como decía, para acompañarnos, ¿no? Y luego ese compromiso cristiano, ¿no? Esa voluntad de hacer el bien, de que el Señor inspire nuestras acciones mediante esta empatía de saber comprender y ponerse en el lugar de la otra persona y una disposición de servicio que tenemos, ¿no? como ADN en nuestra iglesia. Entonces,
La formación básica que vamos a ir ofreciendo, pues ahora es la primera toma de contacto, pero luego habrá más oportunidades de formarse de una forma más concreta en algunos temas. También os daré la oportunidad de decir y de interactuar conmigo y con la plataforma en cuáles son las áreas que necesitáis reforzar, porque a lo mejor una ya es muy experta o es profesional de la salud o ha sido una madre lactante con un montón de experiencias de asesoramiento a otras madres y tiene bastante bagaje y otras necesitan algo más concreto para poder, bueno, pues ir desarrollando este voluntariado. Luego el disponer de algo de tiempo, por lo menos, ¿no? Un poquito para poder ofrecer una continuidad, ¿no? Que no sea algo que empieza de una forma muy, wow, fuegos artificiales y luego ya, pues bueno, un día ya quedaremos o vaya, ya hace mucho tiempo que no nos vemos, porque en realidad son etapas de la infancia muy cortas, porque la madre que es ahora, madre embarazada o las primeras semanas de lactante, o los primeros meses de lactancia, tiene un tiempo de recorrido en esa etapa. Luego vendrán otras y claro que nos podemos seguir acompañando, pero como decíamos, habrá otros ámbitos de iglesia que estén enfocados con ello. Entonces, eh, es fugaz. Si en una iglesia, por ejemplo, ese grupito de madres, que hay dos o tres, que están pues en las primeras etapas de la maternidad y lo están viviendo juntas, se crea ese grupito de lactancia, pues ese es el momento. Ese grupo de apoyo de madres será ahora. Si me espero de aquí 6 meses, a lo mejor ya estas mamás pues ya no están en esa etapa, ¿vale? Por lo que decíamos de las tasas de lactancia. Entonces, es algo que necesita un poco de periodicidad, que no se dilate mucho en el tiempo. Si puede ser estas 4 horas al mes mínimas que digo, es por más o menos la media de 1 hora por semana, de juntarse una horita a compartir, ¿no? Ese ratito de una quedada, de una reunión, de tomar algo juntas, de hablar de un tema, de compartir dudas, preguntas, tal, 1 hora a la semana o bien pues 2 horas cada 15 días, más o menos, ¿no? Podría ser algo. Si es más dilatado, se pierde la esencia. Si es muy frecuente, es insostenible, porque tampoco nadie quedará 2 veces por semana, no tiene ningún sentido. Em, bueno, entonces eso es esa flexibilidad, ¿no? Y luego, por supuesto, colaborar de esta forma voluntaria y altruista, pues dentro del servicio, pues cristiano, ¿no? Que estamos haciendo de corazón y con ilusión y con, digamos, el recibir la satisfacción de acompañar, ¿no? Nada más que eso. Ya, si de aquí salen vocaciones que alguien más luego se quiere dedicar profesionalmente a ello, pues alabado sea Dios. De momento vamos a ser voluntarias promotoras de lactancia. A cambio, pues como os digo, no hay remuneración económica, obviamente, pero sí tendréis la oportunidad de formaros, de aprender más sobre este campo, ¿vale? O sea, perdón, es que no sé cómo se dice el verbo, soleranser, no, es intentaremos hacer o acostumbraré a hacer reuniones vía Zoom y luego, si hay ocasión de hacer alguna visita posteriormente a algún grupo que esté funcionando e ir a reforzarlo, adelante, ¿vale? Em, el acompañamiento y la supervisión es mi compromiso por parte, pues eso, del Departamento de Salud y del resto de figuras que conforman la plataforma Enlaces, ¿vale? Estas profesionales de la salud que ahora veréis. Luego, cuando ya haya algo consolidado y que esté funcionando y haya un periodo de tiempo, pues podréis tener un certificado interno, pues de participación como voluntaria. Incluso si lo necesitarais para abrir un grupo en algún lugar que no fuera dentro de la iglesia, por ejemplo, un centro cívico, un centro de salud, en el que os pidieran una acreditación, ahí os lo podría hacer. Pero esta idea del certificado de participación es a posteriori, como una forma de agradecer y que quede como una constancia histórica, ¿no? En vuestro, incluso en el currículum de cada persona, el voluntariado, yo me lo añado, así que, bueno, ahí queda, ¿no? Como que quede constancia. Y esa oportunidad más trascendente, si queréis, de impactar las vidas mediante el testimonio, la experiencia, el compartir el amor cristiano, ¿no? Y al final, pues eso, establecer vínculos de amistad con otras mamás que reciban ese amor de Dios a través de pues, vuestra compañía y de vuestro saber hacer en esas dinámicas y en este acompañamiento de la lactancia. Entonces, ¿cómo comenzar un grupo? Vale, primero,
ilusión y ganas, ¿no? Motivación a tope aquí. En la reunión presencial, pues bueno, nos hemos venido arriba un poco y eso, que no quede solo en tenemos ganas, sino vamos a poner toda esa ilusión y todas esas ganas a la oración, al servicio de Dios, pidiéndole que bendiga todas las iniciativas y que Él esté detrás de esto, que sea el protagonista, el principal pues objetivo de servirle a Él. Entonces, que sigamos poniéndolo en oración y yo me he comprometido porque voy a estar orando todos los lunes, que era mi día de reunirme con mis madres lactantes, con mis comadres ahí en mi tribu, era mi el lunes de lactancia. Entonces, los lunes va a ser mi oración para este proyecto. Quien se quiera sumar, pues ahí tenemos todo un día orando. Bueno, en fragmentos o en momentos, pero que es el lunes, una sepa que nos vamos a estar orando unas por otras. Tiempo y constancia, lo decía un poquito, ¿no? De poder ofrecer una regularidad, porque eso también da credibilidad a la persona que recibe la actividad, ¿no? De no, va a ser algo puntual, nunca va más a suceder, vamos a hacer un eventazo, pero ya está. Y la semana que viene, ¿qué? Y la madre esta necesitará esa compañía, ¿no? Pensar que a veces las madres ya lo habréis vivido y podemos ser en ese sentido sensibles y empáticas de cómo a veces la vivencia de la maternidad puede ser muy solitaria o puede haber circunstancias pues que requieran una atención especial y a veces esa mano que ayuda, esa palabra amable, esa oportunidad de decir algo que en vez de chafar, en vez de inhibir, oh, vea que le da aire, ¿no? Que es algo, ay, por fin tengo a alguien con quien puedo hablar, ¿no? Si eso solo pasa una vez, pues qué gracia va a tener, porque esa madre pues va a necesitar mm, pues estar, la presencia, ¿no? Entonces, es importante que contéis como voluntarias promotoras de lactancia con apoyo local. Apoyo local me refiero, si hay una amiga también, otra madre con vosotras, que digas, venga, hacemos simbiosis las dos, nos metemos a ello, la verdad es que mola mucho. Va muy bien, porque esto ya te potencias, ¿no? No eres tú sola pensando, sino que, venga, vamos, ahí, ¿cómo nos organizamos? Esto va muy bien. Apoyo local también de vuestra propia familia, ¿no? O sea, si dedico un tiempo a un voluntariado, aunque sea poquito, em, bueno, pues mis otras tareas o mis otras labores, responsabilidades, pues ese momento voy a tener que ponerles un paréntesis, entonces, pues que nuestro esposo, nuestros hijos nos acompañen en poder facilitarnos esa labor, ¿vale? De voluntariado. Y el apoyo local en vuestra iglesia. Es muy importante, y de esto yo voy a encargarme, de insistir en aquellas iglesias donde estéis motivadas y os comprometáis a ser estas voluntarias promotoras de lactancia, que tengáis apoyo, ¿no? Que tengáis ese respaldo. Un respaldo por parte del responsable de salud de la iglesia, ¿no? Al cual pues yo también comunicaré y informaré y vosotros tenéis que poder hablar y de vuestro pastor, ¿vale? Como no es un cargo como tal, no existe esta figura y más adelante ya veremos, es alguien pues que se ofrece, con lo cual no va a ir por libre, ¿no? Va a ir enmarcado dentro de los departamentos que ya funcionan. Un departamento colaborador, como sugerencia, es Ministerio de la Infancia y Familia, por ejemplo. Pero al menos en mi ámbito es salud, con lo cual os tengo que decir que con quien tenéis que coordinaros sería con Departamento de Salud. ¿De qué manera? Pues decir, mira, hasta esta iniciativa, que la conocéis si no la informáis o si no se informa a través mío. Bueno, herramientas para estar informados no faltan, ¿eh? Otra cosa es que a veces llegan o no las abren o lo que sea, pero si no, ahí estaré yo insistiendo directamente. Al responsable de salud, mira, tengo ilusión en empezar este movimiento, este proyecto de promoción de la lactancia de grupo dentro de la plataforma Enlaces, tal, y yo voy a ser una voluntaria que sirva a la salud de nuestra iglesia en este ámbito de la lactancia, ¿no? Y entonces que os ampare un poquito el Departamento de Salud y que el pastor tenga conocimiento también, pues si consideran que conjunta de iglesias se debe pues dar un poco el aval para decir, adelante, podemos a ver cómo se presenta un plan, se presenta pues el proyecto en sí y vamos pues abriéndolo, ¿vale? Todo lo que se empieza de nuevo siempre cuesta un poco, sobre todo a veces hacerlo entender, pero ahí está pues ese
bueno, ese trabajo personal previo de comunicarse, de tener amistad, de pues no imponer, sino, oye, a ver qué posibilidades habría. En caso de que no fuera en un espacio de iglesia porque no se pudiera, por las circunstancias que sea, ahora os lo comento también, también buscar alternativas en centros cívicos que ofrecen muchas veces espacios gratuitos, se explica el proyecto, tal, ahí se tendría que elaborar un poquito más. Ahí os puedo ayudar también en guiaros si hace falta documentación, por ejemplo, ¿vale? En centros de salud, que haya una matrona que tiene un grupo y hay reuniones periódicas y ahí podéis pues intentar tener un feedback también, una relación con la matrona, los pediatras del centro y ofreceros escuelas infantiles o guarderías que pues mira, sea un plus que puedan ofrecer teniendo un grupo de madres y padres lactantes después de la jornada escolar o bueno, entornos ciudadanos que sean aptos al público, ¿vale? Al público en general, sería una opción si en la iglesia local no se puede, ¿vale? Pero todo esto dentro del marco de la organización de las actividades de vuestra propia iglesia, ¿vale? Entonces, si fuera en la iglesia, las condiciones tienen que ser un poco adecuadas y buscando la comodidad y el confort de las madres con bebés. Sillas cómodas o incluso algún espacio donde apoyarse bien para poder recostarse. No hace falta ponerse en cambiar mobiliarios y invertir mucho. Ya se vería más adelante si es un proyecto que veis que vale la pena aumentar, pero espacios de confort, que sean accesibles, que por ejemplo no tengan millones de escaleras para entrar o que la sala sea tan pequeña y sin luz que no sea acogedora o que no hay un baño o que no haya un cambiador de bebés. O sea, ver un poquito la infraestructura de vuestra iglesia local o cómo se puede adecuar a esas necesidades, ¿vale? Que sea asequible si es que es algo que se tiene que alquilar fuera, que podría ser el caso. De momento no os liéis con eso, pero si llegara el punto, bueno, pues ahí está, que no tuviera barreras, esto ya lo he comentado. Y bueno, y luego horarios realistas que podáis mantener, que les sean fáciles a las familias, a las madres lactantes, a los bebés, que no sean sus horas raras, estas prenocturnas o de la vespertinas que se inquietan más. Si son madres lactantes, muchas veces tienen su baja de maternidad y puede ser momentos de las mañanas. Pero claro, si coincide con vuestro espacio laboral, pues ahí no hay voluntariado. Entonces, bueno, que sea algo que se pueda mantener, ¿vale? Que sea incluso algo que acordéis mutuamente, tal. Y como séptimo punto, menos es más. A veces empezar poquito, empezar con algo constante, no querer hacer el gran evento o aspirar a muchísimo, sino poco a poco, ¿vale? Hormiguitas ahí, una a una, y que pim pam, al final vayamos viendo que se consolida algo muy bonito. Porque como decía, y vuelvo a insistir, el acercamiento y el acompañamiento personal es la clave. Ahí vamos a hacer amigas y vamos a promocionar y a promover esa lactancia a través de la amistad, a través de qué bien se sienten las madres cuando se reúnen en este grupo que estamos liderando o acompañando, ¿vale? Entonces, la forma de sostenerse y de apoyarse en la plataforma, enlaces, la plataforma veis que es un concepto transversal, un concepto, pues de eso, de todas las piezas pueden encajar al mismo nivel, pues va a ser una asesoría directa desde el Departamento de Salud, o sea, desde mi persona. Voy a estar un poco detrás mimando este proyecto porque ya sabéis que me encanta. Y además atendiéndoos pues en las cosas que dudas que os surjan, ¿vale? Ahí tenemos línea directa a través del correo salud@adventista.es, que es el correo donde habéis recibido toda la información hasta ahora. Em, la formación continua online, que ahí es donde yo sondearé cuánta frecuencia, qué temas necesitamos con más prioridad, y entonces podemos poner algo que sea mensual, por ejemplo, o bimensual, algo que se quede grabado y que lo podáis ir viendo y que os sea fácil, que os sea facilitador a vosotras, ¿vale? Y la red de profesionales de la salud referentes dentro de esta plataforma son pediatra, siempre son mujeres, ¿vale? Pediatra, ginecóloga, matrona, IBCLC, que es la Consultora Internacional de Lactancia Materna, sexóloga, psicóloga, psiquiatra y con especialidad en salud mental perinatal, nutrición, dietética, ¿vale? Odontología y también teología por parte de mujer teóloga, ¿vale? Porque son
como los diferentes puntos de las áreas necesarias. Es verdad que pudiera hacer falta una fisioterapeuta especialista en lactancia. Sí, de momento no la tengo ahí contactada, pero si alguien conoce alguna adventista, pues que me lo diga, porque es una vacante que tengo ahí como contacto, ¿vale? Bueno, y habrá reuniones periódicas entre las voluntarias que sean promotoras de lactancia, ¿vale? Para poder tener ese feedback, ese acompañamiento también. O sea, vosotros llevaréis vuestro grupo local, pero formaréis parte de un grupo nacional de la plataforma Enlaces como promotoras de lactancia, con este soporte de todo el Departamento de Salud y de las profesionales que están en la trama de estos enlaces, ¿vale? ¿Qué recursos tenéis hasta ahora para empezar a formaros o a actualizaros o a curiosear un poquito de qué va esto de la lactancia un poquito más, quizá más técnico? Sí, podríamos decirlo así, pero bueno, con fundamentos, ¿vale? Ya más allá de vuestra experiencia personal, que pueda haber sido muy enriquecedora, con algo que digas, mira, esto puedo compartir también con la madre que me ha venido a preguntar o con la madre que forma parte de este grupito, ¿vale? O sea, como vosotras vais a ser referentes en la iglesia, cuando haya una madre embarazada, ahí estaréis vosotras para poderle, pues mira, explicar o qué necesitas, interesarse por ella, no invadir el espacio personal o imponer cosas que, mira, tú vas a tener que hacer esto y así y así. No, 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 no. Dotar de recursos, de información disponible de muchos ámbitos dentro de nuestro adventista y otros que puedan haber. Ese, como decíamos, esa amiga, esa persona de confianza con la que esa madre pues, se pueda sentir identificada, acogida, que transmita esa cadena cálida de apoyo, ¿vale? Entonces, el recurso de Lactasfera está, ¿vale? En la página web os la adjuntaré, debajo del vídeo estarán pues los enlaces, ¿vale? Las infografías, los vídeos, lo que hay de Lactasfera, que es esta página ya que tiene este tiempo de recorrido y que, bueno, pues está también en inglés y se me han ofrecido a traducirla en francés, así que aquí vendrán novedades, pero bueno, Lactasfera está ahí desde ya. Otra parte de recursos útiles que dispone nuestra iglesia y que ya están, digamos, grabados, están disponibles y os los pondré en el enlace, es la clase que dimos dentro del certificado de educación familiar o de educador familiar que ha creado el Departamento de Infancia y Adolescencia y Familia de nuestra unión, con Mai Jorrot como directora. Ella me ha permitido pues que esta clase que dimos la doctora Sara Pastor y servidora la podamos usar como un recurso en este campo de las promotoras de la lactancia para también formaros, porque fue una clase de casi 3 horitas entre pausas y comentarios. Bueno, es una clase que tiene sus diferentes secciones, que abarca la lactancia desde un punto de vista creacionista, unas partes un poco de más recomendaciones generales de las organizaciones pro lactancia, los beneficios de la lactancia, las herramientas para promover la lactancia. Luego, cuando se une la lactancia con la alimentación complementaria e incluso en el aspecto de la alimentación complementaria de un bebé que es lactante todavía, que está complementando con otros alimentos vegetarianos o veganos, que eso también es un área interesante. Entonces ahí hay como una masterclass que tenéis aquí, pues muy útil, ¿vale? Para no tenerla que volver a repetir y tener como ya algo donde poder usar como formación personal o como recordatorio personal vuestro, ¿vale? Luego hay otro taller que está grabado también gracias a la iniciativa esta que os decía de grupos de madres que ya existen, el grupo Criando con Alas. Hizo una serie de talleres muy interesantes que han dejado grabados en su página web. Entonces, ahí está colaborando, pues eso, Departamento de Salud, el área de MIAF, como que les amparamos un poquito. Entonces, esta clase en concreto que ofrecí sobre la lactancia vista desde el diseño, ¿vale? Desde el diseño inteligente. Cosa que en otros ámbitos habrá muchos libros de lactancia buenísimos, informaciones, siempre son con un contexto evolucionista, ¿vale? Entonces, eso nos sirve, pero no nos sirve la parte de evolución, con lo cual
tengámosla visualizada o comprendida desde nuestro terreno, ¿vale? Desde el terreno creacionista. Pues esto va a estar ahí también, es un recurso que lo podréis visualizar. Y además, como está con el Departamento de Posibilidades, de Ministerio de Posibilidades, está signado en lengua de signos para personas sordas. Luego, más recursos que tenemos en nuestra iglesia. Pues en quecurso.es, esta plataforma de formación gratuita online, hace ya un tiempo que Maijo preparó este curso pues para las familias que estaban esperando bebés, no embarazados. No es un curso sanitario como tal, sino es un curso más de pensar, de reflexión espiritual, bueno, pues de qué se nos viene, ¿no? Adelante y cómo, pues cómo vivirlo, cómo orientar, ¿vale? Ya os digo, no es un curso como de preparación al parto, no trata de eso, pero sí es un curso reflexivo interesante para o verlo también, o sea, leerlo también, ofrecerlo, como decir, ay, mira, una forma de empezar una conversación con esa mamá embarazada que ha llegado a la iglesia o que acaba de dar la noticia, mira, pues, ¿qué te parece esto? A lo mejor te interesa y así ya sabe que eres una referente para ella, ¿vale? El grupo este de Criando con Alas, como veis, aquí estaban los talleres, incluso mucho ya en paralelo a lo que sería lactancia como tal o crianza, dentro del ámbito de lo que es la vivencia con bebés en circunstancias pues, de fe y de religión y de vida espiritual, pues tenemos este recurso, este lo creé yo con una amiga en esta etapa nuestra de tribu de madres lactantes, que es un recurso para tener un programita en petit comité, en casa o en grupitos, sobre la bienvenida al sábado, ¿no? El recibir la puesta del sol del viernes para iniciar juntos el sábado en familia. Entonces, esto a lo mejor dices, ¿qué tiene que ver con la lactancia? Pues nada, pero sí con la edad en la que están estas familias con bebés lactantes y bebés pequeñitos, en que a lo mejor esa mamá pues no podrá ir el viernes por la noche a la iglesia o no habrá conexión de Zoom o lo que sea. Y en cambio puede estar acompañada o podemos fomentar ese grupito de apoyo en la que, mira, pues hoy vamos a hacer esta dinámica y pues mira, mientras uno está con la teta, el otro está cantando la cancioncita y al final es como hacer acogedor. Es un recurso más, para que sepáis que está, ¿vale? Más recursos así en este paralelo dentro del mundo de la crianza, pues también son recursos que hicimos hace un tiempo con mi cuñada y con otras compañeras que fundamos la asociación Criar. Y hay un librito, un ebook que son paseos sabáticos y son como vespertinas o matutinas en concreto en el mundo del sábado. Y entonces, bueno, pues os sirven como a lo mejor un librito de base para, pues mira, cada semana leemos una parte o la comentamos o nos sirve para compartir experiencias en ese grupo de apoyo, ¿vale? ¿Que la lactancia está ahí? Sí, en paralelo. Y a lo mejor hemos empezado como un disparador, como una idea inicial de, estamos hablando de este tema que para todas es un poco lo mismo porque hemos leído el mismo tema, pero luego ya empezamos a hablar, pues es que te surge todo, es que a mí me duele la teta, es que, ay no, pues yo estoy tan a gusto, ¿en qué te puedo ayudar? O fíjate lo que hace el bebé ahora, mira qué gracioso, ¿vale? O sea, a veces es el ping, el iniciar un momento de reunión con cosas en paralelo, ¿vale? Que vengan a acompañar. Igual que os pongo aquí abajo, Herederos y Promesas, que en otros momentos lo llamé también un dúo de lactancia, es decir, era una formación de madrinas de lactancia hacia otras mujeres basándose en las maternidades bíblicas del Génesis. Entonces, puede ser una guía, un librito de estudio en el que, pues mira, inspirándonos en Eva, en Sara, en Rebeca, en Raquel, en estas matriarcas bíblicas, en Lea también, no la olvido, estas matriarcas bíblicas que, oh, curiosamente, por algo será, todas tuvieron dificultades en su función de la maternidad, ¿no? Tanto estériles como mayores, como, en fin, con contextos familiares diferentes. Y todo eso nos puede servir también como una idea inicial en un grupito, pues que queramos inspirarnos en estas mujeres maravillosas de la Biblia y a partir de ahí seguir hablando de nuestras funciones de maternidad, de nuestras lactancias, nuestras alimentaciones de nuestros bebés, etcétera. ¿Vale? No me enrollo más. Y más recursos específicos en lactancia. Estas son guías del Ministerio de Sanidad de España, ¿vale?
en las cuales tuve el privilegio de colaborar hace unos añitos en revisión. Con lo cual, sé que son buenas guías, aunque lleven un tiempo ya publicadas. Para profesionales sería más la guía de práctica clínica, pero a veces os resuelve dudas, ¿vale? Y la guía para madres que amamantan es muy regalable, muy, pues eso, en un PDF fácil o si alguien se quiere imprimirla, es algo muy ameno, con mucho color, muy visual y con los temas básicos de lactancia bien expresados y lo que si una madre no tiene ni idea de lactancia, eso le sirve y fijaros que pone tanto a sus parejas y familiares. O sea, es una herramienta muy útil para esto de promover la lactancia también en nuestras iglesias, ¿vale? Luego ya para nota o plus o lo que quiera cada una formarse más o documentarse más. Hay libros especializados en lactancia materna. En este de la doctora Temburi yo también le escribí un capítulo porque actualmente es mi jefa del hospital donde trabajo. Este rojo es el clásico de Ruth Lawrence, que es como la Biblia de la lactancia, ¿vale? Y luego un bestseller que es el de Carlos González, pediatra muy famoso. Un regalo para toda la vida va de la lactancia con, ya sabéis, con un contexto evolucionista, pero nos sirve todo lo demás, lo que sea biológico y de la función de lactar. Además tiene un poco de humor ácido, a quien no le guste ese tipo de humor, pues no, pero en cambio lo pone todo más desenfadado de lo que a veces pues se vive, ¿no? Bueno, pues con un tono pues más vital, ¿no? Más alegre. Entonces, esos son recursos que podéis tener y si alguna la quisiera, algún capítulo en concreto, yo se lo paso. Luego hay muchos recursos en nuestra sociedad, no son adventistas ya, y son pues libros, grupos y hasta plataformas que son de pago, que no haría falta porque a veces hay información gratuita, entidades formativas. APPs, está de LACTAP, además conozco a las fundadoras y son unas tías estupendas ahí y se ha hecho muy famosa y muchas de las madres la tendrán probablemente. Entonces, ahí también hay temas que una misma como asesora, perdón, como promotora de lactancia se puede documentar. Ellas también hacen cursos de asesoras, por eso se me liaba, porque si alguien luego quiere ser asesora, pues hay EduLacta, LACTAP, hacen cursos y otros de crianza igual, ¿vale? Asociaciones y luego ámbitos formativos, hay muchos, o incluso redes de buscadores, ¿vale? Ahí os dejo ideas. Bueno, en resumen, este es un poco el objetivo y el planteamiento de esta iniciativa, de este proyecto de la promoción de la lactancia mediante esta figura del voluntariado en el ámbito de esta plataforma Enlaces de nuestro Departamento de Salud. Y como me gusta terminar siempre con digamos, mis versículos lema, ¿no? En el departamento, el de Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, en este caso, todo lo que te viniere a la mano sobre lactancia para hacer, hazlo según tus fuerzas. Pero ¿quién te da estas fuerzas? Te las da Dios. Así que vamos a orar por ello, ¿eh? Para que nos dé inspiración para llevarlo a cabo, porque al fin y al cabo, como dijo Pablo en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis en la promoción de la lactancia, de la salud materno-infantil, hacedlo de corazón como para el Señor, porque ya lo dijo él mismo. Jesús cuando estuvo aquí decía que lo que hagamos a uno de estos hermanos más pequeños, de estos bebés lactantes, de estas mamás lactantes, pues se lo estamos haciendo a él mismo, ¿vale? Así que Ellen White, que también cita de una manera, pues entre medio tristeza y motivación, eh, pues ese ánimo a perseguir con la lactancia, ¿no? Que el mejor alimento para el niño es el que suministra la naturaleza. Ahí en el Ministerio de Curación, bien claro que está. No debe privársele de él sin necesidad, ¿no? Es el que ha diseñado nuestro creador. Y aquí es donde el tono de resignación, tristeza es como muy cruel que la madre, por causa de conveniencias, placeres sociales o los contextos X, pues no cumpla ese desempeño, ¿no? Del ministerio materno de amamantar al pequeñuelo. Fijaros qué concepto más bonito, ¿no? Más misionero, misionero interno hacia mi propio bebé y nosotras como acompañantes, amigas, promotoras de lactancia, ese ministerio
de acompañar a las madres lactantes. Entonces dice que sería difícil exagerar la importancia que tiene el adquirir a los niños buenos hábitos dietéticos, porque lo necesitan aprender a, pues eso, a comer para vivir y no vivir para comer. Y esta educación debe empezar cuando la criatura está todavía en brazos de su madre, que es en ese momento, en ese bebé amamantado, en ese bebé acompañadito, acogido, bien vinculado con su mamá, que él puede percibir también el amor de Dios en cada momento junto a su madre, en cada gota de leche que le transmite, puede llegar a comprender que Dios le ama porque su madre le ama. ¿M? Y eso es nuestra misión, poder llevar a las personas a sentir, a conocer, a vivir el amor de Dios, el amor de Jesús, a través también de este bonito y reto, este ámbito tan precioso como es el de la promoción, el apoyo y el acompañamiento a la lactancia. Así que mi oración para vosotras es que sigáis adelante con esta ilusión, que veáis todos los recursos a vuestra disposición, que me contactéis en lo que sea necesario y que juntas pues podamos llevar a cabo esta misión en salud materno-infantil y nos sintamos enlazadas entre nosotras, con las madres a las que serviremos y también con nuestro Creador. Así que salud y bendiciones, un abrazo para todas y gracias por vuestro tiempo.